segunda parte nos quedamos entonces en Ya. las características de la experimental. Sí. A ver, ya volví. Aquí está. Bueno, nos quedamos entonces en la parte correspondiente a la selección del diseño experimental. Entonces, una vez definidas las características de las unidades experimentales, una vez definido el factor, una vez definidas las variables que vamos a utilizar, ahora vamos a observar cuáles son las características de esas unidades experimentales, qué tamaño o qué dimensión va a tener nuestro experimento, en qué condiciones vamos a hacer el manejo para poder seleccionar el diseño adecuado, ¿verdad? Entonces, entre los diseños básicos que tenemos está el diseño completamente aleatorizado, diseño completos al azar, el diseño en bloques completos al azar y el diseño del doble bloqueo, que es el diseño cuadrado latino. Entonces, tenemos estas tres opciones que son los diseños básicos. Luego se van desprendiendo otros diseños que serían los arreglos según la complejidad del experimento, considerando todos estas situaciones. Entonces, el número de repeticiones, las condiciones que se encuentra el sitio experimental, las condiciones del manejo que se va a hacer en el ensayo, ¿verdad? Entonces, ahí aparecen otros nuevos diseños dependiendo del manejo que se le va a dar al ensayo. Entonces, vamos viendo y proponiendo otros diseños que sean los más adecuados para controlar el error experimental. Bueno, en la elección entonces vemos que va a depender de acuerdo al arreglo de tratamientos y por otro lado tenemos entonces en lo que se refiere a las combinaciones de niveles cuando se examinan el efecto de dos o más factores sobre una característica en estudio en particular, ¿verdad? Según el concepto presentado por este autor que es Martínez. Bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos después definir? Que una vez que tengamos el diseño, cada diseño tiene su propia forma de análisis de datos, ¿verdad? El análisis de los datos experimentales generalmente se desarrolla a través del análisis de varianza. Este análisis de varianza es para los valores o las variables que toman valores numéricos, ¿no? Dentro del análisis estadístico, entonces dice que deben emplearse métodos estadísticos para analizar esos datos de modo que los resultados y conclusiones sean lo más objetivo posible, ¿verdad? No una presentación descriptiva, sino que sea como para que podamos encontrar las conclusiones objetivas de lo que obtenemos dentro de las investigaciones. Si el experimento se diseñó correctamente y se han realizado conforme a ese diseño, los métodos estadísticos que se requieren no son complicados, van a ser los más simples posibles. ¿Por qué? Porque los resultados no van a tener algunos valores raros, sino que se van a comportar de forma que sean aplicables los métodos o los test estadísticos que tenemos, ¿verdad? Como les dije, uno de los métodos que se utiliza para datos provenientes de los experimentos es el análisis de varianza, ¿verdad? O la prueba F también suele ser denominado aquí. Bueno, el análisis de varianza es un proceso aritmético y estadístico que consiste en descomponer la variación total en fuentes o causas de variación. Entonces, de ahí es que a través de la ANOVA se pueden demostrar las causas de esos efectos. Entonces, se descomponen en fuentes que pueden ser las causantes de la variación. Y cada método de análisis tiene su propio modelo. Cada diseño experimental tiene su propio modelo. El modelo más simple dice que la variación total solamente se parte en dos: la causada por el tratamiento más algún error aleatorio.
Luego va apareciendo el diseño en bloques, entonces ya tenemos la variación total que se descompone en la variación debido al tratamiento, que es la que se está estudiando, la variación debido al factor de bloqueo, más el error experimental. Y así sucesivamente vamos a ir recordando otra vez los modelos de cada uno de los métodos, ¿verdad? La variación total se entiende como la variación entre las unidades experimentales. Entonces, si mis unidades experimentales son de esta forma, si mis unidades experimentales son 1, 2 y, por decirlo, 1, 2, 3, 4 y 5 gallinas, ¿verdad? Entonces, la variación entre las unidades, entonces sería el promedio de este grupo versus el promedio de este grupo versus el promedio de este grupo versus el promedio de este grupo. ¿Por qué? Porque mi unidad experimental tiene más de un individuo. Entonces aquí también vemos que mi unidad experimental puede ser estas tres macetitas. Entonces el análisis de varianza lo que mide es la variación de este grupo versus este grupo y versus este grupo y versus este grupo, ¿no? Si mi unidad experimental es un solo individuo, que sería este individuo versus este individuo versus este individuo si fuera una sola, ¿no? Pero si es un lote, entonces va a ser el promedio nuevamente de ese grupo la que va a ser comparado y estudiado a través del análisis de varianza. Entonces, permite entender la variación que existe entre las unidades experimentales. Este proceso permite la descomposición nuevamente de la variación para utilizarse correctamente. Este proceso es fundamental entonces conocer la variación referente a las unidades experimentales, cuáles son las otras causas previstas dentro de esa variación. Entonces, la variación entre las unidades experimentales puede deberse a varios factores. Uno de ellos es el factor de estudio que a propósito se le aplicó a las unidades experimentales. Y todo lo que no se pudo controlar va entonces en el error experimental. A través de los modelos matemáticos relacionados a cada diseño, entonces se puede ir construyendo esas fuentes de variación, que es la que nosotros tenemos que empezar a construir. Esos modelos de diseño experimental son las que nosotros ya habíamos trabajado, que son manipulados deliberadamente dentro de un diseño experimental. ¿Por qué son manejados y manipulados? De tal forma que vamos a aumentar la probabilidad de determinar si es que hay cambios significativos al aplicar un tratamiento versus otro tratamiento en las respuestas. Si hay cambios significativos, podemos obtener conocimiento más profundo sobre el proceso de ese fenómeno, ¿verdad? Tenemos estos tres diseños básicos que ya les había mencionado y cada uno tiene sus características propias, ¿verdad? Al definir el factor de estudio y sus tratamientos, podemos colocar algunos ejemplitos también aquí en esta diapositiva, que es lo que ya habíamos mencionado en el otro, ¿verdad? Otros ejemplitos nada más para ir viendo y fijando bien a qué nosotros le estamos denominando factor de estudio y sus tratamientos que se desprenden de ese factor, ¿verdad? También hay una figura llamada testigo, ¿verdad? Que también se tiene que tratar en esta etapa, en la planificación, ¿verdad? El testigo no es nada más que un tratamiento más dentro de la investigación. Sería el efecto más de ese factor que se quería estudiar, ¿verdad? Puede ser que lo que se esté queriendo sea observar cómo es el comportamiento de la unidad experimental en ausencia de ese factor, ¿no? O de repente puede ser el efecto del factor, pero del tratamiento usualmente utilizado. Entonces, los tratamientos testigos son tratamientos de referencia, sirven para comparar los tratamientos propios del experimento. Son definidos dos. Pueden ser el absoluto, pueden ser el relativo, ¿verdad? Cuando se habla de un tratamiento absoluto, cuando no se aplica absolutamente nada, ¿verdad?
no se aplica tratamiento, permite medir la variable dependiente ante la ausencia de las tecnologías que se están probando. No se aplica absolutamente nada, entonces en situación normal, ¿cómo responder esa unidad experimental? O el relativo puede ser entonces la tecnología tradicional. Puede ser la raza más utilizada, puede ser la variedad más utilizada, o puede ser una sola variedad, pero con la aplicación de algún producto o de alguna tecnología que es la más usual. Entonces tenemos dos tipos de testigos cuando hacemos la clasificación en ella, ¿verdad? La unidad experimental, ejemplos de unidades experimentales, aquí también va apareciendo, ¿verdad? Así como las fotitos. Y lo que perseguimos, calcular el error experimental. El error experimental es la representación de las variabilidades entre las unidades experimentales que ya habíamos definido, ¿no? Los ejemplos de errores experimentales podrían ser considerados de esta forma. Dos campos de trigo de una misma producción que aparentemente son iguales. Son escogidos, pero raramente tienen el mismo rendimiento. Sí o sí van a tener una pequeña diferencia. A eso le denominamos error experimental. Los pesos de los frutos de árboles adyacentes, dice que raramente también son iguales. Son comunes las diferencias entre frutos de la misma planta, inclusive. O la ganancia de peso de dos animales de la misma raza, misma especie. Dice que casi siempre difieren, aunque estén tratados en igualdad de condiciones, ¿no? Bueno, una vez que tengamos entonces en claro los elementos que forman parte de la investigación y qué es lo que perseguimos. Perseguimos calcular el error experimental para poder determinar si esos errores experimentales son de qué cosas. Si esos errores experimentales son debido a la naturaleza de las unidades experimentales o puede ser debido al factor que estamos estudiando. Entonces, por eso es que a través del análisis de varianza se hace la descomposición de la variación, ¿verdad? Entonces se parte y se trata de estudiar si esa variación es debido a las características de las unidades experimentales o puede ser debido a lo que aplicamos como tratamiento, que sería estudiado entonces a través del análisis de varianza. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cada diseño experimental tiene que cumplir tres criterios fundamentales: la repetición, la aleatorización y el control local. ¿A qué se refiere eso? Que al aplicar el tratamiento a una unidad experimental, se tiene que volver a replicar en otro conjunto de unidades experimentales. Si es un solo animal la unidad experimental, entonces en otro animal se tiene que replicar el mismo tratamiento, ¿no? Si es un lote, a un primer lote se le aplica el tratamiento y a un segundo lote y a un tercer lote y así sucesivamente se tienen que ir replicando. Entonces ahí tenemos las repeticiones. ¿Para qué sirven las repeticiones? Para poder estimar el error experimental. Si no tenemos repeticiones, entonces no podemos estimar el error experimental. La aleatorización está relacionada entonces con la probabilidad. Los tratamientos tienen que ser aplicados a cualquier unidad experimental. Ahí lo que estamos teniendo es asegurar de que todas las unidades experimentales tienen la misma probabilidad de recibir alguno de los tratamientos. Y junto con el control local aseguran entonces que no haya resultados tendenciosos, ¿no? Que los resultados aquí no tengan que estar sesgados. Entonces aquí tenemos entonces el resultado de haber aplicado y haber hecho el diseño correctamente, ¿no? Aquí aparece, tengo que sacar este porque son tres, ¿no? Entonces tenemos aquí el A,
tenemos el B que tiene que cumplir sí o sí, ¿verdad? Y tenemos el C. Son 3 criterios que sí o sí tiene que cumplir cualquier experimento para que podamos tener la certeza de que realmente es un diseño experimental que va a poder ser analizado a través de su técnica, que es el análisis de varianza, que podría ser el método más adecuado para poder demostrar la causa y el efecto, ¿no? Y los tipos de investigaciones que existen pueden ser llamados como unifactoriales cuando tenemos un solo factor, y los experimentos factoriales cuando tenemos más de un factor. Entonces, al analizar al mismo tiempo, al estudiar al mismo tiempo. Entonces ahí tenemos el tipo de experimento. Y aquí ya empezamos a trabajar con los diseños básicos y sus características, que serían entonces los que tenemos que ir definiendo en nuestras investigaciones antes de hacer la ejecución, porque eso es la que va a facilitar entonces el tipo de análisis que vamos a ir desarrollando en este caso. Bueno, sería entonces aquí la forma en que nosotros tenemos que escribir ese protocolo asociando los temas de investigación a estos conceptos básicos que tiene que considerarse a la hora de hacer la generación de los datos, ¿no? La generación de los datos que sería a través de esas investigaciones. Profe Paz, vos tenías el listado Sí, de los temas. No tenía, sé si hay alguna consulta hasta aquí antes de ir avanzando nuevamente, porque lo que vamos a hacer es toda esa recopilación de información que estuve expusiendo ahora mismo, vamos a tratar de asociar entonces a lo que se quiere investigar en en los trabajos de investigación que ustedes tienen. profe, te envié a tu correo. No sé si recibiste o querés que abra yo. Si puedes abrir, entonces ahí a la par vos ya te vas aplicando si hay Sí. algún cambio o algo por el estilo. Alguien escribió en el correo, en el chat. Solamente es la presencia, ¿no? ¿Se ve ahí? No veo todavía yo. ¿No? Yo sí veo, profe. Ahora,
¿Ahora se Sí, ve? profe. ¿Se ve algo? Sí, ahora sí. Bueno, estos eran sus retornos, profe. Los Sí, temas y los factores de investigación. sí. Profe, ahí lo que vos podés ir aplicando ya ahí en la clase 3, por ejemplo, podés ir definiendo ya. Ellos ya tienen el factor de estudio. Ahí podés colocar tratamiento, unidad experimental a su lado. Vamos a separar entonces. Sí. Puedes insertar ahí una celdita más y colocar tratamiento y unidad experimental. Y variable de respuesta también que les va a facilitar mucho. Ahí ya está. Ya. Entonces ahí podemos ir viendo digestibilidad in vitro mediante el empleo de aceites esenciales en la alimentación, dice. Entonces Sí. ahí su factor de estudio que ya tiene definido que va a ser aceites esenciales. Ahora los tratamientos van a ser, si va a ser un mismo aceite esencial, si va a ser dosis de ellos, por ejemplo, o si van a Está, ser diferentes tipos. No, profe, ahí lo que tiene que él definir es qué aceites esenciales es lo que va a utilizar. Permiso, bueno, profe. Sí, Alejandro. Pueden, pueden ser justamente los aceites esenciales a diferentes niveles de inclusión. Ya, entonces ahí podés colocar, profe, ahí donde dice tratamiento, sí. T1-0, que va a ser su testigo si es que va a considerar. Sí, No va a incluir aceite esencial, 0. Ujú. Un tratamiento 2 que va a ser la primera dosis. Un Sí. tratamiento 3 que va a ser una siguiente dosis. Y ahí va a ir viendo si es que va a ir incluyendo más dosis o van a utilizar el 0 que va a ser tu testigo, el 2 que va a ser algún porcentaje definido o el 3 que va a ser un porcentaje definido o si va a ir continuando haciendo las dosis crecientes. y yo creo que, o sea, mi idea es hacer justamente en la dosis más baja, intermedia y la más alta. Mm. Entonces va a ser el testigo que no va a tener ninguno, una dosis media y una dosis baja y una dosis alta, que va a ser entonces 4 tratamientos. Sí. Ya, perfecto. Está bien claro entonces. La unidad experimental entonces, ¿qué va a hacer? Esas van a ser ¿cómo se dice? Los tubos de ensayo, pueden ser eso, ¿verdad, Licen? Porque yo eso voy a meter pues en unos tubitos. Los aceites. Sí, exactamente. Y después, ¿sobre qué vas a evaluar? Y con pastura, por ejemplo, y eso voy a meter dentro de lo que sería como una probeta, y eso va a un proceso para que después se determine el peso otra vez y así determinar cuánto se degradó y cuánto quedó y así determinar la digestibilidad. Entonces, tu unidad experimental va a ser una porción del material seguramente, ¿verdad? Sí, o sea, el trabajo en sí se hace con como, ¿cómo decirle? La profe sabe más el nombre exacto, ¿verdad? Con unos El- tubos, ¿sí? Estaba exactamente. bien lo que dijo el doctor. Está bien lo que dijiste, doctor. Unos Ah, tubos son, así como unas placas de Petri, como vos siempre decís, profe. Pero Ya, solamente que no son. no, pero ¿y qué vas a utilizar? ¿Uno solo de eso o vas a utilizar un grupo de eso? Y por cada muestra, por cada porcentaje, seguro que mínimo la técnica nos pide 4 repeticiones. sí. Y cada Entonces, tubito es como una oveja, es una ovejita, ¿cómo es? Experimental. Cada tubito es una ovejita. no, pero ahí lo que tiene que definir si su unidad experimental va a ser un solo objeto, un solo frasco, una Ah, sola placa, un solo animal, o si va a ser un grupo. Nosotros no estamos definiendo todavía aquí repeticiones, aquí estamos definiendo la unidad experimental. Y la unidad experimental puede ser 100 gramos del material en un tubo, puede ser 300 gramos en un material en un tubo,
o pueden ser 4 tubos con 100 gramos del material. Y yo creo que es así, yo creo que sería el grupo, dicen, porque viste que es un grupo, es con los diferentes niveles de inclusión. En la prueba de laboratorio me dijeron que se tiene que hacer 4 repeticiones, como Sí, mínimo. ese Y es el eso va a ser protocolo. una unidad experimental entonces. Bueno, Esa es una unidad experimental recién. Entonces ahí la unidad experimental ahí tiene que describir qué es. Van a ser 4 tubos con el material vegetativo, ¿verdad? Sí, sí. Y eso después va a ir variando. sí, El material vegetativo va a ser pastura. sí, Y después ahí tenés también lo mínimo que tenés que llevar ahí para cada frasco, ¿verdad? sí. Para cada procedimiento. La intención lo es hacer como una pastura y con un balanceado lo también, dicen. Eso tiene que definir todavía, profe. Pero sí, ahí por ejemplo, y después su variable de respuesta. ¿Sabes por qué pregunto? Porque Sí, algunas veces pues es la variable que se mide cuando es porcentaje, cuando es la variable de respuesta, cuando es porcentaje. Entonces sí o sí se tiene que tener que una unidad experimental tiene que ser un lote del objeto, del individuo que se va a utilizar. Pero aquí vos estás teniendo que es, por ejemplo, peso sí, como respuesta. sí. Y Vas a después, tener el peso inicial y vas a tener el peso final y vas a tener la diferencia de peso, por ejemplo, para ir calculando. digestibilidad. Mm. Y después eso se lleva en el laboratorio también. ¿Algún indicador más que se mida? pH Sería. y cosas así. Bueno, Eso también creo, sí. y ese es cuantitativo también. Bueno, esas cuestiones son las que se tienen que ir definiendo después entonces. Ya tenés ahí tu tratamiento. Entonces vas a tener 4 frascos con el material vegetativo sin aplicar ningún aceite esencial. Ahora, Sí, eso tenés que replicar otra vez en otros 4 frascos que van a ser tu segunda repetición. Un tercero que va a ser tu tercera repetición y eso vas a ir definiendo después seguramente. Pero aquí sí, lo esencial es esa unidad experimental es la que se tiene que ir definiendo primeramente. Como aquí en el laboratorio dice que como mínimo tienen que ser 4 muestras por unidad experimental. Creo que con muestras de agua o con masa seca y cosas así también, con proteína. Profe Paz, Sí, estoy escuchando, ahora estoy me queriendo caí. saber qué va a medir el doctor, por eso estoy callada, que quiero saber qué quiere medir el doctor. Sabemos entonces que por técnica, lo que yo le puedo decir es que la técnica nos pide 4 repeticiones por muestra que entre para hallar la digestibilidad. La digestibilidad in vitro solamente determina la digestibilidad de la materia seca y la materia orgánica, por lo menos nuestras técnicas. No puede hacer de proteína, de fibra ácido detergente, ni fibra neutro detergente. Tampoco dentro de la técnica se contempla el pH. Pero yo no sé, o sea, hay otros tipos de investigaciones, no sé qué desea investigar el doctor, que también pueden adicionarse por otras técnicas, la medición del pH también se puede ver el tipo de microorganismos que crecen. O sea que, pero eso no es nuestro, o sea, ya escapa de mi manejo y de mi análisis, pero sí se hacen. Hubieron investigaciones que trabajaron con pH, la influencia en el pH de un alimento en el pH y también en el crecimiento de los microorganismos. Por eso no puedo orientar ahí porque en lo que corresponde a lo que yo sé es solamente digestibilidad in vitro. Pero todo lo que vos estás diciendo, profe, y lo que estoy escuchando que el doctor quiere hallar, se hace también, solamente que yo no manejo la técnica.
Pero ella tiene dos variables, entonces, ¿cómo para medir? Sí, supongamos que sea solamente in vitro. Serían 4 tubos con material, yo no sé si llamarle vegetativo así, ¿verdad? O sea, habría que ver qué denominación, pero supongamos que sea vegetativo, es así, 4 tubos con material vegetativo por cada El tratamiento. material. Entonces, él va... Esa es su primera repetición recién. Sí. Ahí recién va a tener un valor que corresponde al primer tratamiento. Entonces, al primer tratamiento y su primera repetición, sí. No, y ahí va a ir definiendo después qué es lo que va a medir seguramente. Sí, entonces sería más o menos un 4x4 de cantidad de tubos, ¿verdad? Va a tener realmente 4 valores, pero se va a hacer 16 muestras. 16, o sea, va a tener... No, todavía no está definido cuántas repeticiones va a tener. entonces, ahí nosotros estamos diciendo que son 4 tubos por tratamiento, que es la primera repetición recién. No, y eso justamente, porque sería mi primera repetición, entonces sería mi control, mi tratamiento 1, mi tratamiento 2 y mi tratamiento 3. No, es así. Vos tenés 4 tubos que van a ser solamente del testigo y es la primera repetición recién. Por eso es lo que nosotros estamos definiendo tu unidad experimental recién. ¿Y por qué habría de tener varias, entonces, repeticiones? ¿O por qué tendría que tener en varios tiempos? ¿Cuál sería su otro factor por el cual él va a tener que aquí hacer? nosotros no tenemos ningún... No, es en diferentes tiempos. Entonces, aquí lo que nosotros estamos... Vos me estás diciendo, por ejemplo, ¿verdad? Que para hacer la determinación de un material, sí. como mínimo necesitas 4 tubos. Y hacerlo una vez. Yo no Sí, repito 2 veces. una vez. Sí. ¿Pero por qué tenés 4 tubos? Y 4 tubos para tratar de encontrar el promedio por la desviación que pueda llegar a tener. Sí, y esa es la primera repetición. Yo puedo escribir, puedo proyectar algo. Sí, por favor. Voy a dejar de compartir. Sí. Yo todavía no sé eso que estás diciendo. Dale, genial. Pero quiero escribir nomás algo acá. Sí, profe. Estamos queriendo aprender porque es interesante. Según lo que yo entiendo, Lisa, lo que vos estás tratando de decir es que son 4 tubos por el control, 4 tubos por el, ¿cómo era? Tratamiento 1. Pero esa es la primera repetición recién. Sí. Exactamente, pero sería... Esa es la primera repetición recién. Sí, que sería el control, la dosis baja, media y alta, así 4 tubos por cada uno. Y me van a avisar cuando estén viendo, por favor, mi hojita de Word donde voy a escribir. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Sí. Para determinar una muestra de este tipo, tuve ensayo. ¿Profe? No escuché, profe. Hola. Hola, no te escuché una parte. No, yo lo que te estoy preguntando. Para determinar ¿Ahora? una muestra. Bueno, para determinar, por ejemplo, el valor de la variable que vos me estás diciendo, ¿qué era? Digestibilidad. Sí. Digestibilidad. Entonces, yo tengo que tener replicado en 4 tubos. 4 muestras tengo que tener para obtener un solo valor, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, así mismo. Ese es para obtener mi primer valor, I sub I. ¿Verdad? Ahora, si yo voy a hacer 4 tratamientos T1, ¿verdad? T1 que es 0. Sí.
Después tengo que tener el T2, que va a ser la primera dosis. Sí. Dosis 1. Luego voy a tener 3, que va a ser la dosis 2. Y creo que dijo que era baja, media, alta. Sí. T4, que va a ser la dosis 4. Bueno, por este individuo aquí, que es el primero, para la repetición 1 del experimento, yo necesito muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, porque el protocolo me dice que tengo que tener 4 frascos para obtener el primer promedio del tratamiento 1, repetición 1, ¿verdad? Sí, así mismo es como... Entonces, ahí, sí, así, T1, R1 voy a tener muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4. Va a ser el promedio del tratamiento 1 en su primera repetición recién. Sí. Y de luego tengo que tener entonces ahora el mismo tratamiento, para la repetición, pero voy a tener para la repetición 2 y voy a tener que otra vez muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4 para el tratamiento 1, la repetición 2, ¿así? Así mismo. ¿Sí? Así ¿Por mismo. qué? Porque, sí, por esta razón nada más es. Porque dentro del laboratorio se tiene que utilizar 4 muestras para determinar un solo valor, ¿verdad? Así mismo, profe. Sí. ¿Sí? Creo que en el de proteína suelo ver que es replicado por 2, dicen. Sí, todos Cuando son es el de replicados. sangre, sí. Cuando es el de sangre o el del agua, creo que es entre 2 y 3, dependiendo, ¿verdad?, del laboratorio. Así mismo. Bueno, entonces, esto que está aquí lo que tenemos que ir viendo. Entonces, mi unidad experimental equivale a 4 muestras de ¿verdad? Y no sé qué es lo que va en el tubo, si es masa seca, masa verde, no sé en qué proporción. Sí, así mismo. Así es, ¿verdad? Así mismo, profe, como estaba entendiendo. Sí, bueno, y eso, sí, eso es lo que yo tengo que colocar en mi metodología a la hora de definir mi unidad experimental. La unidad experimental consta de 4 muestras. Sí. Sí. 4 muestras, sí, por ejemplo, ¿cómo era? Del producto con pasto, vamos a decir. Sí. Y para el tratamiento 2, entonces voy haciendo la misma cosa. Aquí voy a tener entonces 4 muestras también del tratamiento 2, y así sucesivamente a la hora de hacer mi descripción en la metodología de la descripción del proceso de recolección de datos. R2, R3, R4. Entonces aquí yo tengo 4 tratamientos y tengo que definir cuántas repeticiones voy a hacer después. Sí. Hay una última consulta nomás ya, profe. Sería entonces, mi unidad experimental sería mi tubo de ensayo con mi material, mi aceite esencial y el producto que yo voy a en realidad no va a ser con el aceite esencial porque va a tener el testigo que no va a tener aceite esencial. Bueno. Pero por ejemplo, el material que vas a utilizar para medir la digestibilidad va a ser, por eso lo que yo no sé qué es lo que es el material, si va a ser ¿sobre qué es? No, ¿Algún alimento que se le va a dar a los animales después? Exactamente. Por ejemplo, si es, pasto, sí, entonces sería el material con el pasto, ¿verdad? Esa es una unidad experimental. Y si es que se hace, por ejemplo, con balanceado, el material con el balanceado. Va a ser el balanceado en sí. Y el testigo va a ser el balanceado sin el aceite y los que van a recibir las dosis van a ser el balanceado con el aceite. No sé cómo se le llama eso, material, es un material... alimento. Un alimento. Sí. Profe, pero son 4 tubos, 4 muestras, la unidad experimental. Sí. La unidad experimental, eso fue lo que tienen que, eso es lo que tienen que ir definiendo en esta etapa. Por ejemplo, si hay otra persona que va a trabajar con animales, entonces define si una gallina va a ser o un pollo va a ser su unidad experimental o va a ser un lote de pollos. De 20 individuos, de 100 individuos, de 1000 individuos. Entonces va definiendo cuál va a ser su unidad experimental.
No, y profe, ahí justamente, o sea, por eso nomás soy tan insistente, ¿verdad? O sea, para que me quede bien claro, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo tomo, por ejemplo, el aceite esencial, ¿verdad? Que es el que se usa como coadyuvante para aumentar la digestibilidad, ¿verdad? Hago con pasto primeramente. El aceite esencial a sus diferentes niveles de inclusión, ¿verdad? ¿Cómo era? Con el pasto es, o sea, ese es que sea con el pasto va a ser una unidad experimental, ¿verdad? Y si es Sí. que yo hago, por ejemplo, con balanceado, sería el aceite esencial con el balanceado otra vez a diferentes niveles de inclusión, ese es el balanceado, ya es otra unidad experimental, ¿verdad? No, pero ahí vos tenés que definir sobre qué es lo que vas a trabajar, sobre qué material, si va a ser sobre pasto o se va a hacer sobre balanceado. Ahí va a ser otro No, 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 tratamiento. no, 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 ahí va a ser es otro tema. Sí. no, Ahí es otro tema. Pero puede es- comparar, profe, o sea, en vez de que sea T0, T2, T3, T4 con dosis creciente sobre una misma base y él le quiere incluir versus pasto, ¿verdad? ahí va a No, no, ser yo, pasto yo, yo y solo para preguntar y para entender bien y que quede bien claro ese tema de la unidad experimental, nomás, profe. 4 tubos con el alimento. Sí. Esto que ya está escribiendo, ¿ustedes bien? ¿Cómo? Sí se ve, Lo que profe. está escribiendo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo probar con dos Ay, pues, tratamientos. Por sí. ejemplo, pasto, aquí es la fuente de alimentación, ¿verdad? Y Ujú. tengo dos, pasto y balanceado. Y aquí en el B va a ser dosis de aceite esencial. Y aquí voy a tener el testigo, luego voy a tener, no sé, la dosis 1, luego voy a tener la dosis 2 y luego tener la dosis 3, que era la media, baja y alta. Entonces Ujú. empiezo a combinar. Mi T1 va a ser a pasto sin aceite. Mi T2 va a ser balanceado sin aceite. Y luego voy a ir variando. Al hacer la combinación voy a tener 4 por 2, 8 tratamientos. Pero este que está aquí es el factor y sus tratamientos en esta etapa. Si es que vos querés hacer la comparación de balanceado y pasto para ver qué efecto puede tener, si hay interacción o no, si la digestibilidad es, no sé si es comparable. Sí. Y la unidad experimental tenemos aquí que siempre van a ser las 4 muestras, que es lo que se puede llevar en el laboratorio, que es lo que se puede analizar en el laboratorio. 4 muestras de pasto de no sé cuántos gramos seguramente va a ser. Sí, y O ahí no sé también. balanceado, o de balanceado. Porque yo pensaba que sería las 4 muestras de pasto, una unidad experimental y las 4 muestras de balanceado, otra unidad experimental. No, y en realidad son diferentes. Aquí, por ejemplo, el material utilizado para hacer el análisis, lo que va a hacer tu unidad experimental, pero siempre van a ser 4 porque eso es lo que se tiene que llevar en el laboratorio, ¿verdad? Sí. Sí, ese es el procedimiento, el protocolo El le decimos procedimiento nosotros. del protocolo es hacer el análisis. Ya está establecido, entonces sí o sí tiene que ser 4 muestras del material, ya sea del pasto o ya sea del balanceado, dependiendo de qué es lo que vas a estudiar. En este caso, si los dos vas a estudiar, entonces son dos niveles de un mismo factor, que en este caso va a ser la fuente de alimentación, si es a base de pasto o si es a base de balanceado, ya establecido. Mira, y tenés que ir revisando entonces si es que vas a utilizar o pasto o balanceado o los dos. Porque si vas a utilizar los dos, se convierte en un experimento factorial. Genial. Súper, 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 profe. Bueno, no sé, no tengo todavía abierto lo que vos me enviaste, profe. A ver si puedo bajar. A menos que alguien quiera ir trabajando, presentando su trabajo. Ahora ya son 14:43. Si alguien quiere hablar de su trabajo, entonces mejor. Vamos a proyectar nomás, profe.
La variable de respuesta, Porque para la siguiente, la variable de no, y respuesta la van a variable de enviar respuesta va a ser como todo lo que va tarea. a medir. No, vamos a completar Eh, o nos van a enviar como tarea. No, y ese mismo que nosotros, ahora por ejemplo ya no vamos a poder completar, ya son 14:44, pero como Sí, tarea podés ir colocando entonces eso mismo que nosotros estuvimos haciendo con Alejandro. Entonces, exacto. aquí lo que le vamos a agregar es esta parte, que es algunos que ya estaban definiendo que va a ser un solo factor. De repente, si con esto sale otra idea, entonces le van agregando otro factor más y van definiendo entonces cómo va a ser el tratamiento. Aquí, por ejemplo, si Alejandro quiere hacer en pasto y en balanceado, entonces va a ir definiendo más tratamientos, tratamiento 3 y tratamiento hasta tratamiento 8, ¿no? Tratamiento 8. Ahora, hay que ir viendo la factibilidad de ir haciendo todo eso a la hora de ir definiendo. Lo que vamos a pedirle ahora es que definan cuál va a ser su unidad experimental y las variables de respuesta. Y en el caso del doctor Alejandro, la variable de respuesta, ¿cuál es, Doc? Digestibilidad, ¿en qué era? Veterana, profe. ¿Qué le queremos escuchar a Alejandro? No, y eso es lo que ya estaba definiendo, ya estaba diciendo hace rato, que era digestibilidad en no sé qué cosa. ¿En qué, Sí, Alejandro? ¿En y qué? estoy bien balanceado, quiero hacer, profe. Pero digestibilidad de qué tipo. ¿Cómo se mide digestibilidad? ¿Qué, por ejemplo, nosotros que vamos a buscar? ¿Digestibilidad de qué? ¿Cómo era? Y sería por la diferencia, ¿verdad? Por la diferencia en el peso inicial de la muestra menos el peso final. De la materia seca, de la materia orgánica, de los dos. Sí, y de los dos, profe, de la materia seca. Peso inicial siempre va a ser la misma, ¿verdad? Y sí, pues es ¿Verdad? aún. Sí, Es la Sí, sí, cantidad que profe. se tiene que llevar en el laboratorio. sí. Sí, la técnica unifica eso. Peso final se va a medir. ¿Y después? ¿Y Y después? ¿La diferencia qué significa? Doc, ¿qué significa la diferencia? la diferencia va a indicar la cantidad de degradación del material. Y dividido 100 no va a estar expresado ya en porcentaje. La diferencia, ¿y cómo se llama eso? No, yo quiero conocer nomás qué es lo que porque aquí, por ejemplo, la pérdida es lo que se cuantifica, ¿verdad? Sí, así mismo. Si yo multiplico esto por 100, entonces multiplico por 100 y voy a tener ahí Porcentaje. la diferencia entre, sí, es un porcentaje, pero ¿qué significa ese porcentaje? Un coeficiente. El coeficiente de digestibilidad. ¿Qué coeficiente se llama? Coeficiente de digestibilidad. Ahí ya tengo una nueva variable. ¿Qué otra cosa? Y esa digestibilidad lo que puede ser de dos materiales. Puede ser de la materia seca y de la materia orgánica. Puede ser de la materia seca y puede ser de la materia orgánica. Él puede elegir hacer de uno o hacer de ambos. Por eso es que le pregunto, ¿verdad? ¿Y qué diferencia hay entre ellos? El porcentaje de humedad, profe. En el de la materia orgánica posee mayor porcentaje de humedad a diferencia de lo que es materia seca, ¿Materia orgánica o le llamas materia verde, profe? fresca. No, Fresca, no es. ¿no? Los dos están expresados en base seco, no en base seca. No que contiene, Ah, se separa. sí, se separa lo orgánico y lo inorgánico. Pero porque Ah, hay una parte, o sea, es ligeramente inferior porque hay una parte de lo de la digestibilidad de la materia seca que se pierde porque representó o contuvo a la parte inorgánica. Pero por eso, a los efectos de la aplicación práctica siempre es la materia seca, con eso es suficiente porque no es tanta la diferencia, pero se tiene que definir, se tiene que decir qué es lo que vamos a buscar, ¿verdad?
No, y mi intención es, profesor, sobre materia seca nomás. Mm. El peso inicial va a ser entonces el peso de la materia verde, ¿verdad? Así es. Esta variable de respuesta es lo que se tiene que ir revisando qué en realidad es. Para cada caso particular, para todos los que van a ir escribiendo. Entonces aquí la variable de respuesta y describir su variable. Para algunos a lo mejor va a ser mucho más fácil, para otros no. Sí, sí, profe. Entonces ya tengo aquí factor o factores de estudio y sus tratamientos, que va a ser entonces una columna aparte. La unidad experimental, que va a ser entonces dónde se van a aplicar esos tratamientos. En este caso, por el protocolo del laboratorio, dice que tiene que ser en 4 muestras por unidad experimental. La variable de respuesta, entonces se tiene que ir midiendo qué es lo que se va a tener como respuesta. Si se van a evaluar muchas variables, se tiene que ir describiendo entonces cada una de esas variables. Súper, profe. Aquí. Profe, ya puedes poner también cantidad de repeticiones y diseño experimental a su lado Ya, bueno. para ir viendo entonces para la próxima clase. Vamos a ir definiendo, revisando otra vez los conceptos de diseños básicos y entonces para ir asociando ya lo que ellos van a ir haciendo. Y puedes proyectar eso que estás colocando, porfis. Ya, profe. Yo voy a dejar de compartir entonces esto. Dejar de compartir. Samuel Medina dice tarea. Bueno, ahí tenemos entonces el ejemplo de Alejandro. Cantidad de repeticiones y diseño. Diseño experimental. Yo creo que en este caso el que es el de Alejandro, que va a hacer en el laboratorio, se va a adecuar seguramente para un diseño completamente aleatorio. ¿Por qué? Porque el material que va a utilizar va a ser de una sola fuente, de un solo lugar. Si es pasto, va a ser una misma variedad de pasto, cortada en una misma época y todas esas características que van a generar que sea homogéneo su muestra. Va a desarrollarse en un mismo laboratorio. Enrique levantó la mano, va a ser en un mismo laboratorio y hay que cuidar entonces que todas las muestras sean homogéneas para que se pueda ir desarrollando en un DCA. Enrique. Sí, profe, quería preguntarles nomás si podíamos ensayar con el mío, así sin anotar nomás, porque creo que ya tengo todo en mente, así rápidamente. Sí, sí, podemos revisar. Antes de eso, si Alejandro quiere agregar algo a su trabajo, antes de pasar al de Enrique. Doctor. No, y más, clarísimo, profe. Y creo que va a terminar siendo en un DCA también. No, ¿y qué cantidad de repeticiones? ¿Cómo establece eso, profe? Ese nosotros tenemos que ir desarrollando de acuerdo a las características que tiene el experimento. En un diseño en DCA, lo mínimo que tenemos que tener es grado de libertad 10. Entonces calculamos en función a eso. Si yo tengo 4 repeticiones, voy a tener 16 unidades experimentales, 16 menos 5, justito me va a dar 11. 4 repeticiones como mínimo puede ser. Súper. 4 repeticiones por 4 muestras por cada repetición, entonces 4 por 4, 16, 16 por 4. Para saber la cantidad de análisis que se tiene que hacer.
¿Cuántos tubitos se necesita? Se necesita 4 por cada determinación. Si se va a repetir por 4 y es para 4 tratamientos. 64 tubitos. Ay, no, profe, qué locura. Vamos a necesitar tubito, doctora Alejandro. Te Hacer cuento ya. ese experimento necesita 64. Hace de Se va una nomás. construyendo. Ahí tenemos. No, estoy en mi laburo nomás, profe, y no tengo buena señal. Bueno, Vamos a bueno. buscar, vamos a buscar, vamos a buscar. Él va a pulir todavía su unidad. Yo tengo de tubito, tratamiento. O sea, doctora. entonces vamos. Tengo tubito, doctor Alejandro, para prestarte. Mira, ¿qué son esos Listo. buses de cuántos ml? 20 por ahí? No sé. Bueno, lo que sí vamos a ver qué hacemos, dale. No, y ahí en el trabajo de gabinete yo puedo decirle todo así con numeritos, pero a la hora de hacer y Claro. ejecutar el experimento, cada uno tiene sus propias dificultades, sus limitaciones y tiene que ir ajustando. Entonces estamos en el proceso de la planificación. Súper bien, profe, porque es así. Es así. Sí. Bueno, el de Enrique. Él Enrique. dice que Sí, Enrique, acá está, acá. efecto de la energía de la dieta sobre la calidad seminal de toros. ¿Te vas a quedar con ese al final? Sí, hasta el final. Hasta el final. Dieta con diferentes niveles de energía y su Sí. efecto sobre la calidad seminal. Bueno, ahí tenemos que escribir entonces cuáles van a ser las dietas. Vas Sí, a tener uno que sea la dieta usual, ¿verdad? Que es la normal, Sí, que va a ser tu sí, testigo. Exacto, No es que no va a tener ninguna dieta, sino que va a ser una dieta usual. claro. La alimentación normal debería de ser entonces. Sí. Y después el tratamiento 2, ¿qué le vas a aplicar? Una hipercalórica. Entonces vas a cambiar totalmente la alimentación que tienen ellos. Le puedo agregar nomás más energía. Y hay un tratamiento 3, Se puede. entonces ahí podés colocar una primera inclusión de la hipercalórica y una segunda inclusión. No sé si va a ser raciones Sí, o si van a ser porcentajes de inclusión del, no sé. Ahí sí, podés ir tiene viendo. una forma de medir ahí por la cantidad de megacalorías de la dieta que se incluye. Ah, ya. Y entonces podés tener uno que es el recomendado, que va a ser el normal, y uno por Sí. encima y por debajo puede ser, ¿verdad? Sí. O uno Mm. por encima no tanto y otro por encima un poco más. Ya. Sí, por la parte económica también, ¿no? Sí, porque no queremos que deje de ganar peso, pero ver la alteración nomás Ya. que va a producir eso. Y ahí tenés entonces 3 tratamientos como mínimo como para poder tener la aplicación de un experimento en el cual vas a poder hacer el análisis de varianza también. Porque si Sí. tenés 2 nada más, entonces ahí no podés hacer análisis de varianza, vas a tener que utilizar test student, que es Sí. para comparación de 2 poblaciones nada más. Bueno, ahí tenemos. ¿Y la unidad experimental? Cada animal seguramente, ¿verdad? Sí, los toros. Porque sí, se va a poder verificar Sí. cada toro. Un solo individuo por cada unidad experimental. ¿Y la variable de respuesta? Calidad seminal. ¿Y cómo se mide? Motilidad individual específicamente. Que eso Del es semen. cantidad, calidad. Espermatozoides móviles con movimiento rectilíneo. ¿Cómo era? Una sola variable es. Individual. ¿Cómo era? Motilidad individual. Una sola variable es para calidad. Que se mide de varias formas, pero esa es la más importante. O sea, no es la más importante, pero es la que se puede medir más fácilmente, cuantitativamente. Y más rápida. Ya. Y como dice la profe, ¿este es cantidad o porcentaje, Doc? Ese se mide en porcentaje. Motilidad individual se mide en porcentaje. Cantidad de espermatozoides con la calidad deseada. Sí. ¿Y después qué más? Ahí. Las repeticiones. Solamente podemos una medir? variable. Solamente Sí. una variable. Sí, puedo hacer morfología también. Y morfología es como porcentaje también, ¿verdad? Es en porcentaje también. Porcentaje de espermatozoides con ciertas características, ¿verdad?
Normales y anormales. Normales, anormales, ya. Sí, Ella aparece entonces, eso sigue siendo calidad entonces. sí. Mm. Pero yo puedo Porcentaje. determinar ahí la calidad seminal por uno de esos factores, ¿verdad? Porque viste que dentro de calidad seminal pues entra morfología, motilidad masal individual, vigor No, y y por eso. eso pues vos tenés que definir si al Sí, hablar y de por eso, calidad es una sola variable un- o son varias variables las que tienen que determinar la calidad. sí, yo vi estudios parecidos a esto que utilizaron o utilizaron la motilidad individual como forma de medir la calidad seminal. Única variable que puede medir no, y vos vas a ir definiendo eso Sí, sí, en tu metodología, sí, basándose en esos textos. Por ejemplo, sí, tenés 5 textos que hablan que la motilidad es la variable que es el mejor indicador para medir la calidad del calidad seminal. claro. Ahora, Sí, si tenés mayor cantidad de literatura que dice, aparte de la motilidad, también hay otro que sí, sería el es un porcentaje conjunto en realidad, morfológico. sí, Entonces tenés que utilizar el otro también. Pero sí, ese es prueba laboratorial todo, ¿verdad? sí, laboratorial. Ahora, ¿cuántas repeticiones vas a hacer? Unas poquitas. Por eso, el costo. No, yo no voy a hacer todo. Bueno, de ahí entonces medís cuál. Si tu unidad experimental va a ser cada individuo, tenés ahí 3 tratamientos, el grado de libertad que necesita como mínimo, ahí son Sí, 10. y 4 repeticiones por cada uno, por cada tratamiento voy a hacer. 3 por 4 son 12, 12 unidades experimentales, 12 menos 2, justito te da 10. ¿Sabe por qué digo 10? Porque según la literatura, a partir de 10 de grado de libertad empieza a subir la potencia del experimento. Sí, Si yo tengo, por ejemplo, solamente 7 unidades. Uy. Profe. no le escuché. 3. No Se sé, Hola. no entrecorta, escucho. profe. Se cortó. ¿Ahora? Ahora Sí, sí te ahí se te escucho. Hola, escucha. hola. No, según el libro de Montgomery, que es el que usó grados de libertad para medir la potencia del experimento, dice que a partir de 10 de grado de libertad empieza a subir la potencia del experimento. Es más Sí, fiable, es más confiable. Entonces, por eso es que cuando tenemos demasiado pocas unidades experimentales, puede ser que no se vea la diferencia que existe entre los tratamientos. ujú, Entonces, cuando se hace la determinación del tamaño de muestra, una de las formas para determinar la cantidad de repeticiones que se tiene que hacer es a través de esa teoría. Entonces, si vos tenés 3 tratamientos y tenés 4 repeticiones, que serían 4 toros por cada tratamiento, tenés, ¿verdad? 3 por 4 son 12. 12 unidades experimentales. Y si haces en un diseño completamente aleatorio, le restás los grados de libertad del tratamiento, va a ser 12 menos 2, justito 10 vas a tener. 10 sería el valor mínimo que se tiene dentro de la curva de operación de características del análisis de varianza, se llama la técnica, que es para determinación del tamaño de repeticiones que se tiene. Entonces dice que cuando el grado de libertad es 10, a partir de ahí empieza a subir la potencia del experimento. Grados de libertad del error. Grados de libertad del error. Entonces, si yo tengo 3 tratamientos y voy a utilizar 3 repeticiones nomás, al pedo estoy haciendo mi experimento porque no voy a encontrar diferencia significativa por el tamaño del experimento, no es por la fuente de variación. Voy a hacer un trabajo que de repente no va a tener resultados deseados. Entonces ahí lo que empieza a jugar un poquitito también estos protocolos que dicen que a partir de 4 repeticiones se tiene que hacer el experimento. ¿Por qué? Porque para hacer un experimento también a partir de 3 tratamientos generalmente se utiliza. 2 todavía no se suele utilizar porque con 2 se hace solamente t-de-student, que no necesita cantidad de repeticiones limitantes, pero para un análisis de varianza como mínimo 3, con repetición como mínimo 4. Entonces lo mínimo y lo mínimo nos quedamos ahí. Profe, y es importante también que le digas de dónde obtenés el grado de libertad del tratamiento.
el cálculo que estás haciendo, porque estás diciendo el valor y no sé si ellos manejan el Y calculito. debería, ellos pasaron todo estadística 2, ¿verdad? O si no, vamos a volver otra vez estadística 2. Sí, manejan todo. Dice. Profe, Estadística 2, Profe. grados de libertad, ¿sí? Hola, Augusto. ¿qué tal, profe? Y en mi caso podemos Bien. mirar un poquito rápido en mi computadora. Todavía no terminamos, Augusto. Chao. Augusto ahora quiere participar. Bueno, aquí, sí, un ratito, Augusto. Aquí, el de Enrique, lo que estábamos viendo, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, vas a hacer 4 unidades experimentales. Ahora, el tema de los toros, ahí hay que manejar, entonces, para que sea un diseño completamente aleatorio, hay que buscar animales con características homogéneas antes de iniciar el experimento. ¿Cómo Sí, yo puedo saber si un toro es igual al otro toro, por ejemplo? ¿Y qué influencia tiene eso en la calidad seminal? Yo no sé si el progenitor es el que hace o es la alimentación es el que hace que haya diferencias. No sé, todas esas características. Entonces, los 12 animales que van a formar parte del experimento tienen que ser parecidos en sí, casi profe, todas sus van a características. ser de la misma raza, edad y mismas condiciones de manejo, Manejo, de alimentación, todo. ya, y después se hace la selección de los 12, los 4 que se van a ir para el tratamiento 1, los 4 que van a ir para el tratamiento 2 y los 4 que van a ir para el tratamiento 3. Así mismo. Ya. Otra cosa, antes de continuar, quería consultarte nomás algo. ¿Un mismo toro no puede participar de los 3 tratamientos? ¿Cuál es el lapso de tiempo para ver el efecto sobre la calidad seminal, por ejemplo? Yo le mido a él antes de que reciba Mínimo el 60 días, tratamiento. profe. Mínimo 60 días. Demasiado mucho. Son 2 meses por cada tratamiento debería de ser y un tiempo de reposo otra vez para ver entonces. No. No quería ver nomás la factibilidad, entonces ahí vos vas a tener el antes y el después del animal, pues. Entonces ahí tenés totalmente controlado porque un mismo animal te va a dar la respuesta. ¿Cómo fue antes y cómo fue después de la incorporación de esta alimentación? Sí, el tiempo es el tema de realizar por la espermatogénesis que dura ese tiempo. Ya, entiendo. Bueno, está bien entonces. No tengo más tarea. Mira un poco cuál es la Se están Yo estrategia. te estoy haciendo lo avivando. mismo, profe. Parece que terminó el tiempo, profe. Augusto, No, hay todavía 2 minutos. 2 minutos. Profe, Por entonces, el corte de energía eléctrica que tuve, ¿eh? profe, el tratamiento mío sería entonces balanceado de verano o balanceado de invierno. En el mío. El tuyo iba a ser uno más, ¿verdad? Sí. Y así no es, este estudiante. Ahí Un, este de Student no va a hacer análisis de varianza. va a ser de estudio. Es un experimento con 2 poblaciones nada más ahí. No vas a hacer análisis de varianza. Va a ser comparación de 2 poblaciones. La población que vos generás con la alimentación de verano y la población que generás con la alimentación de invierno. Te de Student, muestras pequeñas. Son 2 dietas nomás. A menos que tengas a diferentes dosis, por ejemplo, en verano y a diferentes dosis en invierno. Ahí generas, por ejemplo, 2 factores. Ahí en vez de ser diseño experimental tiene que ser análisis, ¿verdad? ¿Qué cosa? Y lo que va No, a competir. el diseño sigue siendo, el diseño pues, cómo vas a levantar la información nada más. El análisis de los datos para un diseño experimental generalmente es para comparación de varias poblaciones, no solamente de 2. Sí, En profe. este caso, la propuesta que él está presentando sigue siendo un diseño experimental, si va a ser completamente al azar o si va a ser en bloque, es la misma cosa. Solo que aquí, para hacer el análisis, según la propuesta que él tiene, no es para hacer análisis de varianza, Sí. el análisis de datos. Dentro del análisis de datos.
Generalmente cuando tenemos investigaciones experimentales, nosotros hacemos ya a partir de 3 poblaciones para hacer las comparaciones. Ahora, ¿cuál es la intención del trabajo? Ya tiene justificación, ya tiene objetivo su trabajo, entonces comparar esos dos nada más, ¿verdad? Y sí. En cuanto a la unidad experimental, serían en este caso, ¿verdad? Los animales, los pollitos, ¿verdad? De acuerdo a las diferentes etapas de crecimiento en semanas. ¿Vos cómo vas a evaluar? ¿Vas a hacer ganancia de peso? No, van a ser cortes histológicos, licenciada. ¿Y el tiempo? El tiempo entre lote y lote va a ser, es decir, para que termine un lote 40 días. Uno, y después el siguiente otro 40 días. ¿Y también vas a comparar eso? Y sí se va a comparar. Ah, entonces el tiempo también ahí tenés como factor. ¿Cómo es el comportamiento de la morfometría intestinal a los 40 días y cómo es a los 80 días, ¿verdad? No. 40 días cada lote, no es que va a seguir creciendo. Termina en 40 días y comienza otro de 0 hasta 40 días nuevamente. Pero ese es el de invierno. Sí, el de verano va a ser igualito. No, y ahí sigue siendo 2 grupos nada más. A lo mejor hay muestreo nomás lo que vas a hacer vos. Vas a tener en un galpón tantos Sí. pollitos y vas a seleccionar seguramente para realizar la Sí, evaluación de la respuesta. No sé cuántos pollos vas a tomar. y se va a tomar aproximadamente entre 5 a 6 pollos cada semana y se hace la necropsia y se envía al laboratorio de las muestras. Para ¿Cómo los cada cortes. semana? ¿Cómo cada semana? Y cada semana se va a enviar una parte, porque son animales elegidos al azar. Sí, pero yo tengo a los 40 días, voy a elegir 5 animales Sí, esta semana. Y en el sí. otro ya no va a ser 40 días, en el otro ya va a ser 47 días. No, va a comenzar así, 7, 14, 21, 28, 35 y 40. Es hacer un seguimiento semanal en cuanto a la variable de respuesta, ¿verdad? Que va a ser los hallazgos morfométricos. Y eso se miden las alturas de la vellosidad del duodeno, yeyuno, ilion. Se va a medir también, Permiso, se Augusto. miden micras. Ese Augusto, tiempo, profe, y sí. no puede hacer, para simplificar, viste que demasiadas muestras van a ser ahí, ¿verdad? Porque 5 por 2, 10 veces de 5 animales, 50 animales, 50 necropsias. Y no puede hacer nomás 5 a término del de verano y 5 a término de invierno, y cuál tiene mayor o menor desarrollo de su Eso es lo que morfometría. no estoy. Yo lo que. ¿Qué es lo que es la variable de respuesta? Primeramente, me decís que es necrosia, no sé ni qué es lo que es necrosia. No, la variable de respuesta es mi hallazgo morfométrico. ¿Qué es eso? Y Estabas hablando con una matemática. ah, y No sé qué es eso. un veterinario cuando nos habla todo eso de tu variable, puede decir todo, ¿verdad? Por eso. Soy curiosa, No, quiero saber lo que qué es eso. lo que nosotros vamos a medir es el intestino, lo que hay dentro del intestino, ¿verdad? Que eso se mide por cortes histológicos. Se va a medir el Ah, ya. ancho, el largo, el alto de las microvellosidades intestinal, de 3 partes del intestino, del duodeno, yeyuno y ilion. Y el desarrollo de Morfometría eso en intestinal, cada sí. etapa. Ahora sí, yo por ejemplo me voy y tengo, ¿cuántos animales vas a utilizar, por ejemplo? No, y justamente Tratamiento 1, voy a colocar, tratamiento 1. y se va a utilizar, la idea es utilizar 5 animales por semana desde el inicio hasta la faena.
Porque yo iba a tener un lote en un galpón, una cantidad de aves. Y de eso se va a elegir aleatoriamente 5 individuos o 6 individuos, ¿verdad? No, pero espera un ratito. Me decís que a los 7 días vas a elegir 5 animales. Sí, ¿A los 7 días de iniciado la alimentación o cómo es? sí. ¿O a los 7 días de terminado los 40 No, días? no. Profe, 7 días de haber iniciado. permiso. Ah, y entonces ahí, por ejemplo, tenés otra vez ese efecto Hola. del tiempo. Espera un ratito. Hola. Espera un ratito, doctor. Está queriendo aclarar la profe. No, y está, 7, no, 14, coincide nomás con la profe, ¿verdad? O sea, lo que va a hacer 21. Silva ahí va a incluir una variable más que el tiempo, ¿verdad? Sí. Él va a tener que medir otra vez en verano la primera semana y en invierno la primera semana, ¿verdad? Sí. Después la segunda Sí, semana y la segunda sí, semana va a tener que incluir sí. el tiempo también. O sea, es lo que le conviene, creo yo, ¿verdad? Y disculpame que me meta a uso, pero si hace al término de la producción nomás. Porque es lo que quiere ver cuál de los dos balanceados, o sea, en cuál de las dos etapas se obtiene, no sé si mejor morfometría o cómo lo que vendría a ser su medición, ¿verdad? Porque si ahí va a incluir tanto Eso es lo que yo el dije. balanceado y va a incluir la variable de tiempo en cada semana, ¿verdad? Ya. Te agradezco, Em, ¿puedo proyectar acá algo rapidito? Sí, profe. Espera que voy a Para dejar de ver si comer. lo que está... ¿Sí? A ver si escribí bien lo que está... Es... Reanudar presentación. Bueno, entonces aquí yo tengo mi alimentación de invierno. Tengo día 1. Y luego voy a elegir 5 animales para faenar, ¿verdad? Para revisar su intestino a los 7 días. Sí, esa es la idea, por realmente lo que dijo el doctor Michael es interesante. Medir al final No, nomás ya el desarrollo, ¿verdad? no, aquí yo le estoy introduciendo otra vez eso que vos me estás diciendo. Aquí es el factor tiempo otra vez, ¿verdad? Entonces, este que es el de invierno, desde el día 1 por 7 días va a recibir la alimentación. Y aquí Sí, voy a medir yo su característica. sí, Luego el siguiente, desde el día 1 recibió la alimentación, pasó por los 7 días y voy a obtener a los 14 días cómo fue la misma variable, su morfometría intestinal que me estabas explicando que era. sí, Así sería entonces el mecanismo. Después el otro tiene desde el día 1 que está consumiendo el balanceado de invierno y va a tener consumido por 3 semanas, 21 días. sí. Y voy a tener entonces aquí. Esa Aquí era yo la idea, estoy porque va teniendo, a ser complicado, mejor ser marginal. Espera, Ana, profe. no, Espera, espera, Ana. ahí yo estoy teniendo el factor A, que es la alimentación, que tiene 2 niveles. Uno que es un balanceado que se utiliza en invierno y el otro es un balanceado que se utiliza en verano que tiene otra característica, ¿verdad? Sí, ¿Estoy bien? sí, Bueno, y luego el tiempo en el cual yo voy a evaluar factor B, que va a ser tiempo. Y voy a tener los días. Entonces, si un animal consumió por 7 días, por 14 días, por 28 días, por 30, yo no sé, ese intervalo puede ser mucho más corto también. así Puede mismo. ser, por ejemplo, si en 15 días, cómo es su comportamiento, o si en el día 30, cómo es su comportamiento, o en el día 40 o 45, no sé a los cuántos días se hace la terminación final. Entonces, ver la comparación. Si utilizó balanceado de invierno, si hizo interacción en ese espacio. Si utilizó verano, ¿qué hizo aquí al hacer la interacción? Entonces, aquí yo puedo tener un experimento factorial. ¿Qué es lo que voy a descubrir? Por ejemplo, la característica deseada se vio en balanceado de invierno
a los 30 días. Balanceado, entonces, ¿qué quiere decir? Que a los 40 días el balanceado de invierno ya presentó unas características que no eran deseables, quiere decir que a los 30 días le tengo que cortar ya esa alimentación. Alguna cuestión de eso es lo que yo me imagino que puedo descubrir si es que hago este tipo de experimentación. Ya. Porque la sustitución es generalmente aquí en invierno que es más caro la alimentación o algo por el estilo, era lo que me habían hablado también, ¿verdad? Hay muchos Entonces, por factores. 10 días, sí, 10 días más les voy a estar dando balanceado de invierno, siendo que no es la característica deseable, que a los 30 días ya es igual que a los 40 días de verano. Alguna cuestión de esa puedo descubrir, entonces ya hago un experimento factorial. O hacer Profe, ese que es al término nada más, pero ahí voy a tener solamente 2 tratamientos. Aquí, ¿cuántos tratamientos voy a tener? Voy a colocar balanceado de invierno a los 15 días. Balanceado de invierno a los 30 días. Coloco nomás aquí para ir viendo esto, la posibilidad o la factibilidad. Entonces, balanceado de invierno al término que va a ser a los 40 días. Pero el de verano también tengo que hacer la misma cosa. Balanceado de verano para ver qué respuesta tengo a los 15 días. Balanceado de verano, qué respuesta tengo hasta los 30 días y balanceado de verano hasta la terminación que es 40 días. Y ahí voy a tener sí 6 tratamientos y ahí sí voy a poder utilizar el análisis de varianza y el DCA y toda la cuestión que habla sobre los diseños experimentales. Solo que aquí es sobre un mismo animal, ¿sí? No va a haber sí, está bien. No va a haber con sustitución, sino que van a ser siempre la misma cantidad de animales. Así es, Sí, así, siempre la misma cantidad de animales. más o menos está bien. Sí. profe, ¿te puedo consultar algo? Michael, hola. Sí, hola. En ese caso, Augusto, ¿ese no sería conveniente que compare, por ejemplo, el balanceado, ¿verdad? A los 15 días, el balanceado de invierno a los 15 días con el balanceado de verano a los 15 días, considerando nomás que a medida que avanza la edad de los pollos va a ir variándolo en cuanto a tamaño, ¿verdad? Entonces, no sé nomás si es eh, muy... Sería bueno comparar un ave de 15 días con uno de 30, por ejemplo, ¿verdad? Ahí debería de ser entonces un experimento dentro de otro donde no se va a comparar este versus este y versus este. Mm. Lo que yo calculo nomás es que vas a comparar verano e invierno, pero a los 15 días. Después otra vez en diferentes tiempos de medición más o menos sería, ¿verdad? El verano e invierno después a los 30 y verano e invierno otra vez a los 40, ¿verdad? Y más o Sí, menos sería ustedes estudien nomás lo que vas a utilizar otra vez ahí para las 3 mediciones, para ver si existe variaciones en las unidades morfométricas que va a hacer él a los 15, a los 30 y a los 40 días utilizando uno u otro balanceado. No, ahí sí que es la característica que tiene la variable de respuesta la que va a determinar eso. Mm. Eso que me estaban diciendo que eran las características morfométricas del intestino. Sí. Lo que a mí me llama nomás la atención es que cómo vas a comparar un ave de 15 días con una de 30 días, siendo que su anatomía ya van a ser ya diferentes. Y tiene una semana para ver bien qué es lo que quiere hacer el doctor Augusto. Porque de repente se vuelve otra vez disperso el tema. Sí, si esto es comparable, sí se puede hacer, pero si no, entonces sería como... Yo consulto nomás en ese tema, doctora, o sea, profe, por el tema de, o no, en sea, realidad yo no sé, no tengo conocimiento cómo es ese tema del tiempo, pero si es que él va a medir eso que estaba diciendo, que va a medir a los 15, a los 7, a los 14, a los 15, entonces ahí hay un factor más que va a tener efectos sobre las características que él que está queriendo comparar. Pero si vos decís que no se puede comparar un animal de tantos días versus el otro en relación a las características del intestino, ese no sé.
En ese sentido, lo que consulto yo sí es que se puede, ¿verdad? Por eso nomás me La consulto, característica esa característica del intestino depende de la edad del animal o depende de su alimentación. y lógico que cuando crece más va a tener mayor tamaño, creo yo, por lo menos algunas partes del intestino, ¿eh? Ah, no, pero ahí no sé, vellosidades, no sé qué cosa lo que estaba diciendo, porque aquí también hay otro arreglo que se llama arreglos anidados. Aquí, por ejemplo, cuando se cree que entre el tiempo no se puede hacer las comparaciones, entonces se obvia y se saca del modelo, pero sí se dejan no solamente las interacciones, Mm. que es una forma de análisis también cuando se tiene experimentos factoriales, donde yo no voy a comparar 15, 30 y 40 días, pero sí las interacciones. Sí. Cuando recibió el balanceado de invierno, a los 15 días sí puede ser comparable con cuando recibió y está comiendo por 30 el días. doble de tiempo, 2 veces más. Sí. Las interacciones sí se pueden comparar, pero eso solo va a depender de la naturaleza de la variable de respuesta. Si me decís que ese crecimiento depende también del crecimiento o la edad del animal, entonces a lo mejor no va a deberse al balanceado, sino que solamente va a deberse a la edad. Sí. Pero debería de estudiar un poco cuáles son todos los factores que pueden tener influencia sobre ese desarrollo del intestino. Y queda a cargo de Augusto, profe. Y sí. Entonces yo ya me callo nomás, porque si no, Prepárate para un anidado, no, Doc. amigo, era todo sencillito y me metí con esto y No, ¿qué? marco teórico. Augusto. Marco teórico. Marco teórico, Augusto. Sí, abordar más, o sea, informate más sobre el tema para ser un poco más claro. Bueno. Si realmente eso que vos estás queriendo estudiar depende de la alimentación del animal o tal vez también dependa del tiempo, de su edad, digo. Sí. No, y evidentemente que depende también de la edad del animal, ¿verdad? Así como dice el doctor, el desarrollo se va desarrollando. Y justamente ver y comparar. Mi idea era tan sencilla, ¿verdad? Pero al meter la otras variables que vamos a estar metiendo, pues se me complica. Yo quería comparar directamente a los 15 días verano, 15 días invierno, 30 días verano, 30 días invierno, 40 días verano, 40 días invierno, cómo era el desarrollo de acuerdo a la formulación que se le daba al animal. Esa era la idea, ¿verdad? 2 grupos en cada tiempo. Sí. No entiendo. Si están relacionados o no. Sí. Así que yo la tenía clarita, ¿verdad? Pero ahora está totalmente desclarado. Oscuro. Bueno, estamos en la etapa de planificación. Queda entonces como tarea y va a ir enseguida en la plataforma, tener la variable de respuesta, la cantidad de repeticiones, el diseño experimental, hasta el diseño experimental. Hasta el diseño experimental. Bueno, está bien entonces. Muy interesante. Ya pasamos toda nuestra hora, había sido. ¿Ustedes no tienen otra clase más adelante? Profe, ellos no tienen clase después. La única clase de la tarde es. Sí. Vale, parece 2 clases. Ah, tienen. No, El ya profe no. entonces que viene Mañana después. tenemos. Ah, mañana recién. Ah, ya. Sí, porque ya pasamos casi media hora del horario de la tarde. Bueno, está bien entonces, por ser viernes. Dale, profe. Vayan trabajando Dale. entonces su trabajito y de repente si es que están teniendo dudas, pueden ir escribiendo ahí en el foro o en el correo o anotar ahí para empezar con esas respuestas a la siguiente clase.